Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy, sábado 11 de abril, aquí en De Carreño a los Libros. Eh, Como siempre les pido que compartan el programa, que le den un like y para que ampliemos el universo, ¿verdad? De oyentes, de auditores. Porque en un mundo como el que vivimos, el arte, la literatura, es un, es un buen remedio, un buen paliativo. Pensar en otras cosas, que no la guerra, los problemas del día a día. Nosotros hablamos de literatura, de diversos autores. Hoy tenemos una historia que los hará pensar, los hará reflexionar. Es un cuento realmente que envuelve al lector y exige de él, yo diría un compromiso, una reflexión final sobre la conclusión. ¿Usted está de acuerdo? ¿Usted no está de acuerdo? ¿Tiene una posición algo indiferente? La historia se choca contra sus principios, contra sus valores. Usted encuentra que el personaje actuó bien, lo hizo bien. Nosotros podríamos entregar algunos calificativos, algunos adjetivos, una historia, ¿verdad?, donde una mujer, un hijo, una infidelidad. Podríamos sintetizar la historia de la que vamos a conversar hoy con tres palabras: una mujer, un hijo, una infidelidad. Es un cuento, yo diría, fuerte, está muy bien narrado, muy bien contado. Su autor, Augusto Dalmar, es un autor chileno bien conocido. Y este es un cuento realmente que a uno lo choca, ¿no? Así lo zamarrea un poco. ¿Cómo se llama el cuento? En provincia. En provincia. Y ustedes lo encuentran en internet, por eso no me preocupo de mostrarles algún libro. Yo voy a leer un pasaje o dos del, del cuento aquí, a modo de ilustración para comentar. Pero la historia es muy simple. Y aunque yo se las cuente, y se las voy a contar, van a leerlo. Estoy seguro que lo van a leer. Yo termino el programa porque es un cuento breve y ustedes van a ir a buscarlo. En provincia. El cuento está narrado en primera persona desde un hoy, desde un presente y el narrador, ¿verdad? Una narración personal. Recuerda, recuerda 20, 25 años de su vida. Entonces, es un relato de una serie de acontecimientos, algunos importantes,
otro que no tiene ninguna relevancia, pero del acontecimiento, que es el motivo de la historia. ¿Y qué ocurrió hace muchos años? 20 años. Entonces él recuerda, está hoy, ve una fotografía, ¿no? La fotografía de Pedro, que está en manos de su madre, ¿verdad? Y recuerda, mirando esa fotografía, recuerda ese pasado, esas vivencias. Él se llama Borja, es un hombre ya de más de 50 años, obeso. Él trabaja o trabajaba en un almacén, llevaba las cuentas, el libro de contabilidad. Ese es Borja, un hombre común que de Santiago se fue a vivir a provincia y entró a trabajar en un almacén. Ahí, el almacén cambia de dueño, muere el primer dueño, en fin, acontecimientos que le van dando forma al relato. Y el almacén cae en manos de un sobrino del primer dueño que viene de provincia, viene con su mujer, eh, Clara, ¿no? Se llama la mujer. Bueno, y hay una vida rutinaria como es la vida, amigo, en provincia. Yo recuerdo cuando iba a Cauquenes, sí, cuando pequeño, ¿no? Y Cauquenes era un pueblito ahí pequeñito. La vida en provincia en aquellos años era así. Hoy es más agitada, ¿no? La modernidad, los automóviles, el celular. Pero en la época de esta historia de Borja, Clara, ¿no? Y este dueño del almacén, del emporio, ¿verdad? Era diferente. Y bueno, a poco andar, el dueño, el marido de Clara, como que se hace amigo de Borja, que está solo, en ese momento tiene 30 años. Hoy, cuando él cuenta la historia, ya es un cincuentón más, 57, 58 años. Entonces, y han pasado 25, tiene 33 años. Es un hombre joven, pero él dice que ya no lo es tanto. Bueno, y él tiene una pura afición, este Borja. Él toca la flauta, ¿no? Y se entretiene tocando la flauta en su pieza, donde él vive, en su departamentito, ¿no? Y bueno, y se hace amigo, o por lo menos se intimida con este muchacho, con el marido de Clara. Y bueno, el tiempo pasa, un año, ¿no es cierto? 2 años, y hay unas reuniones en la casa del comerciante. De repente van otros vecinos y le han pedido a él que toque la flauta. Él es un aficionado, aprendió solo y tocaba algunas músicas. Su único aprendizaje había sido con un músico de estas bandas de pueblo, ¿no? Entonces, bueno, y él tocaba algo y al parecer tocaba bien, pero tocaba como ciertas melodías. Y de repente el vecino ya no iba más, o los vecinos, en fin. Y el marido también, al comienzo entusiasta, pero después le daba sueño y se iba a dormir. Bueno, y quedaba él con Clara, ¿no? Y Clara le pedía que tocara, pero Clara quería con el paso del tiempo, los años, 2, 3 años, le hacía preguntas
podríamos decir, embarazosas, en el sentido de su pasado romántico, quién era, en fin. Pero él no, él solo tocaba su flauta y conversaba, la miraba. Ahora, el matrimonio de Clara con su marido ya llevaba varios años, unos 10 años, y no tenían hijos, no tenían hijos. La mujer no se embarazaba, ¿no? Y a poco andar el lector comprende que hay un problema ahí, o de ella o de él, de esterilidad. Claro. Bueno, de repente la mujer en una noche de estas le pregunta a Borja si no nota algo en su marido, algo en su expresión, un dejo de tristeza. Entonces ella le dice que, claro, él quiere tener un hijo, pero no puede tener un hijo porque es estéril. Entonces, claro, ella siente una gran pena porque no le puede dar un hijo. Bueno, y a todo esto la cosa continúa, estas reuniones, a veces el marido va, no se seguidas, de repente ya no va, y una noche él está tocando y, y siente que la mujer lo abraza, le echa los brazos al cuello y lo besa. Pero después de esa noche, y él regresa a su pieza, a su cuarto, absolutamente confundido, pero gozoso, ¿no? Nunca más la mujer se le acerca y comienza a tomarle distancia. Y él no comprende, pero la mujer ya ni siquiera le habla, y cuando él se le quiere acercar lo rechaza con vehemencia. Entonces ustedes ya se van planteando el rumbo de la historia. Esta historia que se puede ilustrar, definir en estas palabras, ¿no? Mujer, hijo, infidelidad. Y bueno, la mujer está embarazada finalmente. Y claro, Borja va recordando todo esto. Después de todo han pasado 25 años, porque fueron 5 años antes de esa noche. Y de esa noche han pasado 20 años. Entonces, el relato se torna muy interesante porque nosotros como lectores vamos viviendo los acontecimientos en cuanto Borja los recuerda y los describe las emociones, describe los sentimientos, describe el comportamiento de uno y de otro. Entonces, claro, todo eso a la luz del recuerdo. Todo eso a la luz del recuerdo que, que le ofrece la fotografía de Clara con su hijo. Y el niño crece, pero cuando nace el marido lo lleva, ¿no? Para que lo vea. Y en realidad es el hijo de él, de Borja. Es el hijo de Borja y Borja, la mujer mira a Borja, ¿no? Y con la mirada ni se te ocurra decir nada, le dice. Es decir, Borja tiene que guardar
el secreto de que esa guagua, ese niño, es su hijo, es el hijo de esa noche, nacido de esa noche, en que Clara, ya también atormentada, más que por ser madre, por darle un hijo a su marido. Entonces se plantea un problema ético fuerte, un problema también de existencia, porque la mujer quiere a su marido y quiere que sea feliz y de hecho el marido es felicísimo con ese hijo, que lo esperaba por años, una década. Y claro, Borja recuerda y dice cómo gritarle que ese hijo es mío, no de él. Un poco menos que es un pobre diablo, ¿no? Que su mujer lo ha engañado. Se ha acostado con él para darle un hijo. Entonces se crea un conflicto, amigo, por eso yo digo, donde el lector es llamado, ¿verdad? Es llamado a una reflexión y a un compromiso, porque al final de la historia, usted se queda pensando y dice, bueno, es culpable la mujer, sobre todo el hombre, ¿no? En un continente latinoamericano que es bastante machista y que no le perdona la infidelidad a la mujer, aunque el hombre sea muy infiel. Y todavía, hoy, el año 2026, hay pueblos, sociedades donde, tal vez menos, pero donde sí, bueno, el hombre, en fin, pero a la mujer no se le perdona nada. No obstante, los cambios y los nuevos vientos, pero de repente esos nuevos vientos, esos nuevos aires, son, son de la boca para afuera. Porque yo escucho a muchos hombres, a muchos, incluso en la literatura actual. Qué bueno el hombre, en fin, una canita al aire, pero la mujer ninguna, nada. Entonces pueden imaginarse en esta época, en provincia. Entonces, claro, se crea un, un conflicto moral en la historia. Y uno como lector, de verdad dice, ¿y ahora qué? ¿Cuál es mi opinión? Porque el triángulo está. Hay una mujer que ha sido infiel, independiente de cuáles sean los motivos. Hay un hombre que es engañado. Y hay un amante de una noche, despechado y odiado el resto de sus días. Un amante que solo vio a su hijo en ese momento y claro, en la medida que crecía. ¿Por qué? Porque a poco andar esta pareja regresa a Santiago. Y bueno, Borja nunca más ve a su hijo. Y al momento de irse, el marido le entrega a Borja en un sobre, le dice un recuerdo para que no se olvide de nosotros. Y el recuerdo es la fotografía de Clara con la guagua, con el niño, y al reverso dice, eh, para el amigo Borja, para el amigo Borja. Hay una dedicatoria. Y Borja dice, no, en esta reflexión, para el amigo, mi hijo, al que nunca veré. Hace 20 años, no sé cómo es, no sé quién es. Él no sabe que existo. Él no sabe que ese amigo, qué tipo de amigo soy. Soy su padre. Entonces, claro, hay un conflicto
valórico, una reflexión de principios. ¿Es válida la actitud de Clara? Uno se pregunta. ¿Actuó bien? Porque ella es el eje del relato, porque ella es la que debe embarazarse para darle un hijo a su marido, al que ama. Y el marido le muestra muchos afectos, ¿no? Se la come a besos. Todo eso lo describe muy bien Borja en este recuerdo. El cuento está muy bien estructurado, amigos. El relato es perfecto. Entonces, sí, dice, dice Borja, ¿no? Dice, un suceso vino a clausurar a esa edad mi pasado, mi presente y mi porvenir. Y ya no fui, ya no soy, sino un muerto que ojea su vida. Y ya no soy sino un muerto que ojea su vida. Esa vida que Él nos está presentando a nosotros. ¿Es culpable Él? Porque Él sabe que en ese momento es un amante. Y como los amantes, tanto literarios como de carne y hueso, buscan continuar con su aventura. No puede un amante terminar una aventura en una noche. Entonces se crea toda una cuestión valórica, un, un asunto de principios. Es un cuento, por eso digo que a uno lo hace reflexionar. Porque claro, la mujer quiere tener un hijo, pero su marido no es estéril. Y obviamente él no sabe que es estéril. Y él no se cuestiona eso, en el relato no se deja ver eso. Él solo está feliz con su hijo. Eso es lo que uno percibe a través del recuerdo de, de Borja, que reproduce los diálogos, las conversaciones, y que este momento de intimidad, él lo recuerda de un modo bastante sutil también, ¿no? Él es muy respetuoso de ese momento, claro que sí. Al parecer, Borja se enamora de Clara. ¿Se enamora? Pero sí, como él dice, ¿no? Eh, ya no soy sino un muerto que ojea su vida. Es una bellísima metáfora para ilustrar lo que usted va a leer, pues amigos. Ese cuento en provincia, un cuento de verdad distinto, porque usted y yo hemos leído muchas historias de infidelidad. Las del hombre son comunes, pero de la mujer, los rusos son maestros para mostrarnos esto. Ana Karenina, un día tengo que hablar de la novela Ana Karenina. Madame Bovary, de Flaubert y tantas otras historias de grandes narradores. Ni hablar de las diosas y de los dioses, ¿no? Esto es diferente, es distinto, porque incluso el acto de infidelidad ocurre una pura vez para embarazarse. No sé, amigos, me gustaría que ustedes lo comentaran, además de los saludos que me dejan. Hay una auditora de México, le doy las gracias. Eh, y por eso les pido que compartan el programa, que le den un like, pero comenten este cuento en provincia.
Me gustaría escuchar su opinión, leer y luego comentar acá lo que dicen ustedes, porque es interesante y podemos esto, el programa también, dedicarlo a un diálogo así con ustedes. Yo les respondo lo que ustedes me dicen y podemos vincularlo con otras historias, por supuesto. Así que amigos, espero que el cuento En provincia de Augusto Dalmar les agrade, les guste, los haga reflexionar y se atrevan a comentar. Amigos, muchas gracias por la compañía. Chao. Nos vemos el próximo sábado 18, si Dios así lo quiere. Chao amigos.